a todos, espero que anden muy bien. El tema de hoy es primeros auxilios, un tema que vamos a tratar de brindarlo en 1 horita y media. Sepan que estas son jornadas que se dan en varios días, varias horas, requiere práctica. Con lo cual, en el día de hoy yo voy a tratar de darle esos pequeños tips que ustedes deben aplicar en lo que es el primer auxilio para poder salvaguardar la vida de la gente o del lesionado, o disminuir el impacto de esa lesión, disminuir el dolor, y ahora lo vamos a ir viendo en lo que es la definición de primeros auxilios. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Voy a traer casos prácticos, porque como mi esencia bien lo indica, que soy bombero, voy a traer experiencias vividas. Soy medio morboso a veces, así que quédense tranquilos, pero bueno, la idea es que les llegue el mensaje a ustedes. Así que bueno, cualquier duda, inquietud, lo vamos a canalizar con el chat al finalizar la charla. Ahí Laura me va a estar leyendo las consultas y ahí vamos a poder responderlas. Bien, vamos a arrancar entonces con lo que son los objetivos del día de hoy. El primero es aplicar las medidas generales y protocolos de actuación. Siempre en primeros auxilios vamos a trabajar con protocolos. O sea, es una forma ordenada de aplicar un cierto tratamiento en el paciente para poder lograr este objetivo de disminuir el dolor, disminuir la ansiedad del paciente, disminuir el impacto de esta lesión. En segundo aspecto, vamos a establecer diferentes patologías que conllevan a lo que es la pérdida de conocimiento. Acá vamos a ver lo que es la hipoglucemia, la hipotensión, la crisis convulsiva, la hipertensión y el accidente cerebrovascular, entre otros. Luego ya nos vamos a meter en lo que son los tipos de heridas, hemorragias y su tratamiento. Esta es la parte un poquito más impactante. Vamos a ver algunas fotos de lesiones. Y por último, definir diferentes tipos de traumatismos a nivel óseo. No nos vamos a meter en las fracturas porque ya es un tema más engorroso, digamos, o que requiere más práctica, y la verdad que para darlo por Zoom no se puede llevar a cabo. Así que vamos a ver 2 lesiones y nada más. Bueno, vamos primero con lo que es la definición. ¿Qué son los primeros auxilios? Dice que son aquellas medidas adecuadas que se ponen en práctica en forma provisional tan pronto se reconoce una emergencia hasta el arribo de personal calificado. O sea, en resumen, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos los primeros respondientes. Somos los que vamos a llegar a la escena, vamos a observar qué es lo que le pasa al paciente o qué lesión tuvo, y vamos a aplicar un tratamiento. ¿Con el fin de qué? De aliviar el dolor y la ansiedad del herido o el enfermo, porque puede tener alguna que otra patología. Pero esto es lo importante en el primer auxilio, es la contención psicológica. Muchas veces en los cursos que hemos dado, siempre indicamos que lo más importante, además del tratamiento, es la contención del paciente. Porque tal vez es colocar un apósito, una venda y ya está. Pero toda la consecuencia psicológica que tiene el paciente es muy importante. Entonces, esto es uno de los aspectos que debemos tener en cuenta cuando vamos a atender a una persona. Y por último, y fundamental, es evitar el agravamiento del estado de la lesión. O sea, que nosotros, con el primer auxilio, no generemos una nueva patología. Entonces, acá esto siempre yo pongo el ejemplo de lo que son las colisiones vehiculares en la vía pública. El argentino tiene el afán de ayudar a las víctimas. Entonces, ¿qué hace? Empiezan a mover el auto o intentan sacar a esta víctima del auto. Entonces, ahí, en esos movimientos, podemos llegar a generar lesiones importantes. Y una de ellas, por ejemplo, es si uno no hace una correcta inmovilización del paciente, o mejor dicho, en lo que son las nuevas actualizaciones, hablamos de restricción del movimiento de la columna vertebral. Si nosotros no aplicamos ciertas técnicas, lo que podemos hacer es que estas vértebras se puedan llegar a desplazar y generar una lesión a nivel de la columna vertebral, más que nada de la médula espinal. Y de ahí, de la lesión para abajo, dejar a este paciente, por ejemplo, cuadripléjico o hemipléjico, etc. ¿Sí? Entonces, por eso es importante no generar más daño del que ya tiene. Si yo no sé qué hacer, ya con el hecho de quedarme con el paciente, hacer la contención psicológica y activar el sistema de emergencias, ya lo estoy ayudando. Así que esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a ver estas medidas generales de actuación. La primera es actuar con rapidez y seguridad evitando el pánico. Yo le tengo que transmitir al paciente una confianza, una seguridad, demostrarle que conozco de lo que voy a hacer para que este paciente esté tranquilo. Y acá lo importante es no gritar, no correr, sino que contener la situación, contener a los curiosos que siempre están alrededor de esta víctima para transmitirle tranquilidad. Uno de los ejemplos que ponemos es
el paciente que está tirado en el piso, por ejemplo, y empiezan, traigan gasas, traigan alcohol, empiezan los gritos, llamen a la ambulancia, viene uno y dice, uy, mirá cómo está este. Toda esta situación lo va a intranquilizar al paciente y va a empezar a empeorar el cuadro. Entonces, si yo me acerco a la víctima, le digo, mirá, mi nombre es Diego, yo soy bombero, sé primeros auxilios, te voy a ayudar, tenés un pequeño corte, vamos a hacer una contención de la hemorragia, una presión directa con un apósito, pero quédate tranquilo que yo ya estoy acá, la ambulancia está en camino. Esto lo va a tranquilizar a la víctima, por eso es fundamental este aspecto. Segundo, activar el sistema de emergencias. Todos debemos conocer los números de emergencias que rigen a nivel nacional. En el caso del sistema médico, el SEM, el Sistema de Emergencias Médicas, es el 107. Pero siempre recomendamos que tengan el número de emergencias local, porque hay muchos municipios o muchos lugares que no poseen el 107, porque está bloqueado o no funciona, o por X motivo, y tienen un número telefónico común. Entonces, siempre consulten en su área o en su lugar de trabajo o donde viven cuál es el número de emergencias local de lo que son las emergencias médicas, ¿sí? En tercera medida tenemos alejar el peligro de la víctima. Esto más que nada si estamos trabajando, por ejemplo, en una fábrica y este paciente sufre una descarga eléctrica, bueno, el riesgo que tenemos ahí que es la electrocución. Entonces lo que tenemos que alejar es este cableado que está electrocutado, que está, perdón, con tensión eléctrica, ya sean retirando el cableado o, si no, bajando las llaves térmicas o cortando el suministro eléctrico. Eso sería alejar el peligro de la víctima. Si estamos en la vía pública y es un accidentado por una colisión de vehículos, sería neutralizar el tránsito o desviar el tránsito. Cuarto, no mover a la víctima y ser necesario emplear movimientos en bloque. Esto ya nos vamos a meter más en la parte del paciente politraumatizado, ya es un curso mucho más avanzado. Entonces, en este aspecto, lo que tenemos que hacer son siempre movimientos en bloque, no amarrar al paciente, sino que moverlo de cierta forma para que las piezas óseas tengan el menor impacto, el menor movimiento y no generen nuevas lesiones. Después vamos a retirar y utilizar a los curiosos. Esto es otro de los aspectos que nos encontramos en la vía pública y en varios servicios que he intervenido. Se han acercado estos curiosos a querer colaborar o empezar a opinar o decir, no, yo soy médico y tenés que hacer esto. Y bueno, venga y haga usted y hágase cargo del paciente y van a ver cómo se aleja rápidamente. Y si no, la que siempre pedimos son testigos y ahí van a ver que empiezan a correr para todos lados y no te van a interrumpir en lo que es la atención médica. No pasar por arriba de la víctima. Esto es más que nada por si nos llegamos a resbalar o nos llegamos a caer, vamos a impactar contra el paciente. Entonces yo tengo que ir del otro lado de la víctima, no la paso por arriba, sino que la bordeo o por la cabeza o por los pies. La que sigue es abrigar a la víctima. Esto más que nada lo tomamos para lo que son las víctimas con hemorragia, ya sea interna o externa, víctimas de lo que llamamos shock. En este caso sería un shock hipovolémico, o sea que pierde un gran volumen de sangre. Y es muy importante conservar la temperatura de la víctima. Siempre decimos que el paciente tiene que ir cargado en la ambulancia calentito y tiene que llegar al hospital calentito. En este sentido es que no pierda temperatura, porque la hipotermia es una patología muy complicada en este tipo de pacientes y puede generar daños irreversibles o hasta la muerte. Entonces siempre abrigamos a la víctima. No abandonar a la víctima hasta que sea entregada al personal calificado, esto es lo que hablábamos anteriormente. Y por último, controlar y anotar quién se hace cargo del paciente. Y yo acá pongo un poco mi experiencia personal en lo que fue el incendio de Cromañón. Yo en esa época estaba en Cruz Roja. Y uno de los aspectos que me impactó más no fue tanto las víctimas, sino los familiares desesperados, consultando dónde estaban sus hijos, si estaban vivos o muertos y en dónde estaban. Y realmente era ver reflejado a mis padres en esos padres que venían a reclamar. Yo en ese caso estaba en la morgue judicial, acá en Capital, y venían desesperados buscando si estaban en un cementerio, en qué hospital público, en qué hospital privado. Entonces, si yo al familiar le puedo suministrar esos datos, decir, no, quédate tranquilo, fue trasladado en tal ambulancia, fue derivado a tal hospital, entonces lo ayudamos un poco a contener la situación de emergencia, esa situación traumática que está viendo el familiar y colaboramos por lo menos de ese aspecto en la atención médica, ¿sí? Así que bueno, estas son las medidas generales de actuación. Y ahora ya nos vamos a meter en lo que son los protocolos de atención, o sea, ¿qué es lo que debemos hacer?
Como primera instancia, en el protocolo general habíamos dicho que actuar con rapidez, seguridad, evitando el pánico, transmitirle confianza al paciente y seguridad, eso es lo fundamental. Pero lo primero que debemos tener en cuenta como socorristas, y esto siempre lo marcamos en todos los cursos para bomberos, paramédicos, emergentólogos, etcétera, es la seguridad de la escena. Si la escena no es segura, yo no voy a ingresar, no voy a atender al paciente. Y vamos a una situación que nos suele suceder ahora en invierno, es que, por ejemplo, llegamos a un domicilio o una casa y encontramos 2 personas tiradas en el suelo. La casa está herméticamente cerrada, vemos que los vidrios están transpirados, hace mucho calor, hay una estufa que está prendida, pero no tiene tiro balanceado, o sea, no tiene salida al exterior. Por ende, lo que uno debe suponer que en ese ambiente está invadido de monóxido de carbono, con lo cual es una escena insegura. Yo no me voy a meter ahí para empezar a atender a las víctimas. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que yo empiece a inhalar monóxido de carbono y me transforme en una nueva víctima. O sea que soy parte del problema y no soy parte de la solución. Entonces, esto es fundamental. Si les pasa lo que es vía pública, por ejemplo, la colisión vehicular, el desvío del tránsito, neutralizarlo, cortar la calle, utilizar a los curiosos, eso sería la seguridad de la escena antes de tocar al paciente. Entonces, una vez que está asegurada la escena, ahora sí me voy a colocar que los elementos de protección personal. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que yo tengo para lo que es la atención en primeros auxilios? Los guantes de látex, guantes de nitrilo, estos son elementos de barrera, de bioseguridad, y si no tengo nada, puedo utilizar, por ejemplo, unas bolsas plásticas. Estamos en primeros auxilios, recuerden eso. Pero lo importante es siempre tener guantes a mano, sobre todo aquellos que forman partes de brigada o que están en un equipo de emergencias dentro de nuestros lugares de trabajo, siempre tengan encima los guantes. En tiempos de COVID, obviamente tenemos el cubreboca o barbijo, y para lo que son los pacientes que tienen sangrado, siempre también recomendamos la utilización de protección ocular, ya que la vista es una vía de contagio. Nosotros cuando salimos a colisiones biculares, utilizamos siempre la protección ocular. ¿Por qué? Porque el paciente puede escupir, puede estornudar, puede llegar a vomitar, entonces puede llegar a generar ciertos fluidos que ingresen por la vista. Entonces por eso es fundamental también la protección ocular. Una vez que yo ya tengo los elementos de protección personal, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el examen primario de este paciente. ¿En qué consiste el examen primario? En verificar si está consciente o inconsciente y si respira o no respira. Esto es lo básico que tenemos que hacer. Después, en lo que es la atención prehospitalaria, que es un curso más avanzado, ahí vamos a ver que hay que evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación, el estado neurológico, etc. Pero para la ocasión de hoy, que estamos muy acotados con el tiempo, lo importante que es saber esto. Diagnostico si el paciente está consciente o inconsciente. ¿Cómo lo diagnostico? Haciendo una presión acá en este músculo, en el trapecio, no sé si pueden observar, ahí en los hombros, presiono fuertemente, ese es el estímulo doloroso, y la estimulación verbal es acercarme al paciente y decirle, señor, señor, ¿me escucha? Señora, señora, ¿me escucha? Fuerte. ¿Por qué los dos? Porque si este paciente es sordo, nunca me va a escuchar. Entonces también es importante hacer los dos estímulos. Y además también me da la pauta de la estimulación neurológica, a ver si el paciente tiene algún tipo de reacción frente al dolor. Pero eso es más avanzado. Una vez que yo veo que el paciente, por ejemplo, está inconsciente, en este caso, voy a ver si respira o no respira para determinar si el paciente está en paro cardiorrespiratorio o no, con lo cual ya deberíamos aplicar otro protocolo. Todo esto es al mismo tiempo. Entonces, observo simplemente si el paciente eleva o no el tórax. O sea, si el paciente eleva el tórax, hay movimiento torácico, quiere decir que el paciente está respirando, por ende no estaría en paro cardiorrespiratorio. Ahora, si el paciente no se mueve, está inconsciente y no hay movimiento de tórax, el paciente está en paro cardiorrespiratorio, entonces vamos a aplicar un protocolo específico para esa patología que la vamos a ver mañana en la charla de Federico en lo que es RCP. Entonces, para terminar lo que es el examen primario, todo paciente que está inconsciente, siempre que esté inconsciente, activo el sistema de emergencias a través del 107 o el 107. Entonces, comprometo a una persona, la señalo, le indico, usted, señor, de esos curiosos que teníamos ahí en el alrededor, y usted, señor, llame a la ambulancia al 107 o al 107, dígale que tengo un paciente que está
inconsciente, pero está respirando, y que sufrió una caída o que se descompensó acá en la vía pública, etc. Pero informamos al sistema de emergencias médicas. Si fuera una causa de paro cardiorrespiratorio, le indico que el paciente está en paro cardiorrespiratorio y que además me traigan un desfibrilador, un DEA. Pero no nos vamos a meter hoy en ese tema. Una vez que yo activé el sistema de emergencias, ahora sí lo que voy a hacer es el examen secundario. ¿Qué quiere decir esto? Es revisar al paciente de la cabeza a los pies para ver si tiene algún tipo de deformación, pérdida de fluido, anomalía, etc. Entonces arranco desde la cabeza con mis guantes colocados, voy palpando toda la cabeza, busco si hay algún hematoma, algún corte, algún sangrado, siempre en el cuero cabelludo, en la parte occipital, en la parte posterior de la cabeza, podemos llegar a encontrar un sangrado. Entonces vamos a ver que encontramos un líquido más frío, y eso lo detectamos con los guantes. Vamos a buscar además en la cabeza si tiene sangrado por el oído, eso se llama otorragia. Si tiene sangrado por la nariz, eso se llama epistaxis, y es algo muy común, sobre todo en los chicos, lo vamos a ver más adelante en la parte de hemorragias. Cómo están los ojos, si veo algún tipo de hematoma alrededor de los ojos, si veo hematomas atrás de las orejas, y esto es muy importante porque indica una patología muy grave que es fractura de base de cráneo, se llama signo de Battle y ojos de mapache. Esto en un paciente que sufrió una caída de altura, un traumatismo de cráneo o una colisión de motos, que iba sin casco. Entonces esto es una patología muy complicada. Luego seguimos por el cuello, observamos cómo está este cuello, observamos la coloración de la piel, es muy importante esto, si es una piel pálida, si está sudorosa, si está fría, que lo vamos a ver en lo que son las patologías que siguen más adelante. Vamos a ver el tórax, cómo es ese movimiento torácico. Vamos a presionar a ver si vemos algún desfasaje, si el paciente tiene algún tipo de dificultad para respirar, si tiene dolor cuando respira. Eso podría indicar que tiene algún tipo de lesión a nivel pulmonar, a nivel de las costillas. Y luego seguimos con el abdomen. Se va a hacer una palpación, más que nada en lo que es primeros auxilios. Vamos a buscar si tenemos algún tipo de hematoma, alguna pérdida de fluido. Después, en cursos más avanzados, buscamos otro tipo de patología. Lo mismo seguimos con la zona sacrolumbar y por último terminamos con los miembros superiores y los miembros inferiores. Algo muy común que yo siempre lo me he hecho acá en primeros auxilios, sobre todo en personas ancianas que sufren caída de su propia altura, son las fracturas de cadera. ¿Cómo identifico una fractura de cadera? Es muy simple. Yo voy a observar que en este paciente tiene dolor obviamente en la zona, y en la parte de lo que es las caderas van a ver que va a haber un abultamiento, o sea, hay una deformación de esa zona. El miembro afectado está más corto, o sea que hay un acortamiento del miembro y hay una rotación externa del pie. O sea que si tiene rotado el pie, el miembro más corto y todo un bulto al costado de la cadera, quiere decir que lo más probable esté cursando una fractura de cadera. Así que es una de las patologías que uno puede detectar, sobre todo en personas ancianas. Bien, vamos a meternos entonces en lo que ya son las alteraciones de conciencia. Laura, yo te tengo a la vista, ¿vamos bien? Ustedes indíquenme, ¿sí? Perfecto, se entiende, voy muy rápido. Si no, abran micrófono y me dicen, vamos perfecto, listo. La veo a Sara también que me dice así, perfecto, gracias, vamos bien. Bueno, vamos a meternos en la parte más linda, que es la que me gusta a mí, que ya son las patologías, y vamos a ver cómo las resolvemos. Son patologías muy simples, que no se tienen que asustar, porque muchas impresionan, pero son fáciles de resolver. Entonces esto les va a dar más confianza en la atención del paciente. Vamos a ver qué nos dice que es la pérdida de conocimiento. Dice la inhibición total o parcial de las funciones del cerebro, que puede ser de corta duración y de una pronta recuperación, o bien ser prolongada y no recibir una atención, llevar al coma, al shock o la muerte de este paciente. Las patologías más comunes que vamos a encontrarnos en lo que es la pérdida de conocimiento es la hipotensión arterial, o sea que me baja la presión arterial, y si me baja la presión, ¿qué pasa? No hay suficiente sangre que llegue al cerebro. Si no llega suficiente sangre al cerebro, ¿qué pasa? No llega oxígeno o no llegan nutrientes. En este caso, en la hipotensión, ¿qué pasa? No llega suficiente oxígeno al cerebro, por ende el cerebro, ¿qué hace? Se apaga y entra en inconsciencia. La hipoglucemia, en cambio, es la falta de nutrientes, o sea, hay pocos azúcares a nivel del torrente sanguíneo
y no me están alimentando el cerebro suficientemente con estos azúcares. Por ende, también el cerebro se va a apagar. Esto para que lo entiendan a grosso modo cómo es la patología. Luego tenemos las hemorragias, que es la pérdida de sangre, la pérdida de fluido. Y si yo abro una canilla en el cuerpo, ¿qué va a pasar con la presión? Va a empezar a bajar. Entonces esta también va de la mano de lo que es la hipotensión. Luego tenemos traumatismo de cráneo, puede afectar al sistema nervioso central, puede ser un golpe, una caída de altura, que el paciente golpeó su cráneo. Tenemos trastornos neurológicos, que son las convulsiones, o la gente que tiene epilepsia, que ya es una patología de base y genera las convulsiones. Tenemos intoxicaciones por drogas, por alcohol, por algún químico. Y por último tenemos el ACV, que es el accidente cerebrovascular. Estas son las más comunes. ¿Hay otras patologías? Sí, pero las que vamos a estar trabajando hoy son estas. Entonces vamos con la hipotensión. En la hipotensión tenemos dos estadios. Tenemos la lipotimia y el desmayo. La lipotimia es el estado previo al desmayo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo va a sentir el mismo paciente. Y si alguno tuvo presión baja o tiene presión baja, me va a decir que sí, a mí me pasa esto. ¿Qué es? Que empieza a sentirse como más flojo, debilidad en las piernas, puede haber zumbidos en el oído, puede ser que empiecen a ver como estrellitas o cosas blancas o negras, depende la persona, se llaman onnubilaciones, pero es el estado a lo que es el desmayo, ese estado previo, o sea, es antes de que se desmaye. Entonces esto está bueno como signo de alarma para el paciente, ¿para qué? Para que se acueste y eleve sus miembros inferiores a 45 grados. Ya en el desmayo, acá el paciente perdió el conocimiento, con lo cual los que vamos a tener que actuar somos nosotros ahora, somos los primeros respondientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En toda patología hay signos y síntomas. Síntomas me los manifiesta el paciente, como les comenté anteriormente, y los signos son los que voy a ver yo. Entonces, cuando yo llego a la escena, repasamos rápidamente el protocolo. Seguridad de la escena, elementos de protección personal, arribo a la víctima. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver si respira o no respira el paciente, y si está consciente o no. Entonces, flaco, flaco, ¿me escuchás? Flaca, flaca, ¿me escuchás? No responde, observo que mueve el tórax, está respirando y activo el sistema de emergencias médicas. Fundamental estos tres pasos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta valoración secundaria. Y más que nada lo que voy a observar es la piel. ¿Cómo está la piel? ¿Es una piel pálida? Sí. ¿Está sudorosa? Sí. ¿Está fría? Bien. Perfecto. Tenemos estas tres cosas. Seguramente está cursando una hipotensión. Y también lo que yo tengo que tener en cuenta es el contexto donde se da esta patología. No es lo mismo que se dé en una charla de café que se dé en el subte a las 4 de la tarde un día de diciembre. Donde, bueno, ahora con tiempo de pandemia estaba más restringido y un poco más de separación, pero antes de la pandemia la gente viaja como ganado en el tren, en el subte. Entonces, ¿qué pasa? Mucha aglomeración de gente, aumenta más la temperatura, el aire tiende a subir por la cantidad de gente, entonces hay menos oxígeno y sobre todo las personas más bajitas reciben menos flujo de oxígeno. Y esto nos pasaba también en lo que son los recitales. En el campo, cuando empieza a hacerse el pogo y a juntarse la gente, también hay mucha temperatura, el aire tiende a subir y las personas más bajas se quedan sin oxígeno. Entonces, estas son las que los elevan, vieron que van pasando por el público hasta que llegan al escenario. Entonces, ya cuando los elevan y van pasando por la gente, ya empiezan a respirar aire puro, empiezan a aumentar el flujo de oxígeno. Y en este caso, como hace mucho calor, hay una vasodilatación de las arterias y venas del cuerpo humano. Entonces lo que hacen es una vasodilatación, baja la presión arterial y se desmaya. ¿Cuál es el primer auxilio que yo debo aplicar en estos pacientes? Lo que tengo que hacer es acostarlo, aflojar las ropas, llevarlo a un lugar fresco, que esté bien ventilado, y elevar los miembros inferiores a 45 grados. Y de esta forma lo que va a hacer es un retorno venoso hacia el cerebro para aumentar el flujo de sangre. De esta forma aumentamos la cantidad de oxígeno y el paciente van a ver que va a empezar a recuperar. Si empieza a recuperar el estado de conocimiento, no lo tenemos que levantar rápidamente. No es que ya está recuperado, vamos, 1, 2, 3 arriba. No, porque lo más probable es que se descompense y se vuelva a desmayar. Primero lo vamos a sentar, lo vamos a tranquilizar y luego de a poquito lo vamos a ir parando. Después, y acá viene el tema de los mitos, ¿qué le puedo dar? ¿Le puedo dar sal? ¿Le puedo dar azúcar? ¿Le doy para que huela alcohol y a ver si recupera? ¿O perfume o algo de eso? No, esos son todos mitos. El que huela alguna sustancia son todos mitos, no sirve para nada. Lo que sí se le puede dar
estos pacientes, cuando ya están conscientes, es darle una bebida rica en sales, porque sufrió una hipotensión, como es el Gatorade, por ejemplo, y después luego que coma algo más salado, una papa frita, pero siempre y cuando esté consciente. Nunca le den nada de prepo a un paciente, y sobre todo si está inconsciente, porque se puede atragantar, se puede obstruir la vía aérea superior. Entonces, en estos casos hay que darle algo rico en sales. ¿Le puedo dar un caramelito? Miren, yo les voy a decir algo. El tema de caramelito es más que nada para la hipoglucemia, que es el tema que viene a posteriori, y además, si el paciente se está recuperando, puede ser que vuelva a entrar en inconsciencia. Entonces, si yo introduzco algo sólido en su boca, puede ser que el paciente se atragante con ese caramelito y ahora voy a tener otro problema, que es la obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, en estos casos no se recomienda dar un caramelito ni nada sólido. Sí algo líquido, pero que el paciente lo puede ingerir. Bueno, pasamos a otra patología que es la hipoglucemia. Acá al paciente lo que sucedió es que le bajó el nivel de azúcar en el cuerpo. Entonces, hay signos que son muy similares que la hipotensión. El paciente va a estar sudoroso, va a estar más flojo, puede aparecer temblores, que esto es más común en la hipoglucemia que en lo que es la hipotensión. Pero acá hay algo que sí llama más la atención, que el paciente está con dificultad para hablar o está como perdido en tiempo y espacio. Su cerebro no está funcionando bien por la falta de azúcares, entonces estos pacientes tienen dificultad para hablar o están como tildados, siempre y cuando están en este estado de semiconsciencia. Entonces, si yo conozco al paciente, que esto se da mucho en pacientes que son diabéticos, entonces le puedo ofrecer un vaso de Coca-Cola, Coca común, ni cero ni light, Coca-Cola común porque es rica en azúcares, o un jugo multifrutas, o un jugo exprimido de naranja, que también son ricos en azúcares, o un vaso con agua con azúcar. ¿Para qué? Para que levante su nivel de azúcar, siempre y cuando esté en estado de conciencia y pueda ingerirlo él. Ahora, el problema lo voy a tener cuando yo lo encuentre desmayado, que lo voy a relacionar más a lo que es la hipotensión, porque me voy a encontrar un paciente que estaba pálido, sudoroso, está inconsciente. Algo similar. Elevo los miembros inferiores, pensando que es una hipotensión, no recupera. Si tenemos un hemoglucotest, que es este aparatito que vemos acá en la presentación, y el paciente lo conocemos, yo le puedo pinchar el dedo y hacerle un diagnóstico de nivel de glucemia. Esto es una operación invasiva, lo que decimos en el ámbito prehospitalario. ¿Por qué? Porque yo no debo pinchar al paciente. Ahora, si es mi compañero, si es mi familiar y estoy autorizado, le pincho el dedo, saco una gotita de sangre, lo pongo en la tira reactiva y determino si este paciente está con una hipoglucemia o no. Esto es importante que lo aclare porque, digamos, yo le tengo que transmitir a ustedes que no pueden realizar ningún procedimiento invasivo, o sea, no pueden pinchar a un paciente. Pero en estos casos, si es alguien que yo conozco y estoy autorizado, me dice, mira, si yo me desmayo, pinchame el dedo, pon una gotita acá en esta tirita y determinás qué nivel de azúcar tengo, lo podríamos hacer, porque no corre riesgo la vida del paciente. Y si está en una hipoglucemia, yo le estoy ayudando muchísimo en este cuadro. Entonces, ¿hay algún primer auxilio acá que podamos hacer? No hay mucho para hacer. Sí, la activación rápida del sistema de emergencias médicas. Se puede colocar un poco de azúcar sublingual, o sea, abajo de la lengua poner un poquitito de azúcar, o sea, un sobrecito, no le metan una cucharada sopera porque se va a terminar ahogando, y que la misma saliva empiece a deglutir y lo empiece a incorporar al organismo. No le damos nada sólido. Esto es importante que se los aclare. Y el rápido traslado al centro asistencial. ¿Dónde también podemos encontrar estas situaciones? En los chicos que no cenaron a la noche, no desayunan a la mañana, van al colegio y se desmayan. La causa no es una hipotensión, es una hipoglucemia. O si no, en deportistas que corren maratones, por ejemplo, tienen un gran gasto energético y llegan a un momento que se desmayan. Se desmayan porque ya no tienen más azúcares en su organismo por el gran gasto energético. Así que estas son la patología de hipoglucemia en los casos más comunes, diabéticos, en los niños y en los deportistas. ¿Puede pasar en otro grupo? Sí, podría estar pasando, pero esto es lo más común. Y ahí vamos a ver que hay diferentes tipos de grado de estas hipoglucemias. Bien, vamos a pasar entonces ahora a los trastornos neurológicos. Esperen que voy a ver si puedo borrar acá. Ahí está, bien, perfecto.
Ahí está. Bien. Trastornos neurológicos, alteraciones de la conciencia. Vamos a ver lo que es la crisis convulsiva. A ver si avanza. Ahí está. Crisis convulsiva. ¿Qué quiere decir la crisis convulsiva? Es una alteración a nivel del sistema nervioso central. O sea, afecta el cerebro. Puede ser producido ¿por qué? Por una deficiencia de la actividad cerebral, puede ser una lesión, puede ser un golpe, puede ser una enfermedad, o puede ser también por una infección que a consecuencia eleva la temperatura corporal y genera la crisis convulsiva. Esto sobre todo en los más chicos. Es muy común en los chicos que levantan mucha temperatura, 39, 40 grados centígrados, y desencadenan crisis convulsiva. ¿Cómo determinamos la crisis convulsiva? Hay 3 etapas, una tónica clónica y una postictal. La tónica es cuando el paciente empieza a ponerse erguido, empieza a contraer todos sus músculos. La tónica clónica, cuando empieza a moverse, ese zamarreo que ustedes habrán visto por ahí en la televisión, o si les ha pasado alguna vez a algún familiar, o compañero o amigo, y la postictal es el estado de relajación del paciente, o sea, cuando el paciente deja de hacer la crisis convulsiva y está en un estado de relajación. ¿Por qué? Porque gastó mucha energía en estas convulsiones. Estos son los 3 estadios. Entonces, ¿cuál es el primer auxilio que yo debo aplicar en un paciente que está cursando la crisis convulsiva? Lo primero que tengo que hacer es correr todo objeto sólido en el cual el paciente puede llegar a golpearse, sobre todo la cabeza. Y si está tirado en el piso, voy a tratar de buscar algo mullido, una almohada, almohadón, campera, lo que fuera, para que su cabeza golpee sobre ese objeto mullido. O sea, siempre protegemos la cabeza. Y si podemos proteger los miembros superiores e inferiores, mucho mejor. Eso es fundamental. Vamos a intentar bloquear al paciente que está haciendo la crisis convulsiva, en el sentido de le hago una llave de judo e impido la crisis convulsiva. No, yo tengo que dejar que este paciente haga su crisis convulsiva. Tengo que dejar que haga esos movimientos, liberar esa energía. Lo que siempre priorizamos es las lesiones que pueden generarse con esos movimientos. Bien. Y otro de los mitos fundamentales en la crisis convulsiva: hay que meterle algo en la boca porque el paciente se le da vuelta a la lengua y se empieza a ahogar. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Es todo mito. Cuando nosotros estamos cursando una crisis convulsiva, todos los músculos del cuerpo están contraídos y la lengua también. Y además, en la lengua tenemos un frenillo. Así que eso impide que la lengua se dé vuelta. Si alguno puede darse vuelta a la lengua, lo llevamos a la televisión y vamos a empezar a hacer plata. Pero no existe esto. Lo que sí puede pasar, finalizada la crisis convulsiva, es que la lengua se relaje, o sea, tiende a irse hacia atrás y obstruye la vía aérea superior, obstruye la tráquea. Ahí sí el paciente se puede ahogar por relajación de la lengua, pero cuando finalizó la crisis convulsiva. Mientras está haciendo la crisis convulsiva, nunca le meto algo al paciente en la boca. No le meto ni los dedos, ni un cinturón, ni la billetera, ni un palito, ni la cuchara, nada de eso. Esto es fundamental, y esos mitos que han salido por muchos años, no hay que hacer algo en la boca, no se hace nada. ¿Se puede morder el paciente el labio? Sí, se puede morder la lengua también. Nos ha pasado a todos que comiendo nos hemos mordido el labio, nos hemos mordido la lengua. Ninguno se murió por eso. ¿Está? Entonces esto es fundamental. Lo que sí es importante cuando finaliza la crisis convulsiva es poner al paciente en posición lateral de seguridad. Y esto sí es para evitar que la lengua se relaje y obstruya la vía superior, y si el paciente llega a vomitar, pueda expulsar el vómito hacia un lateral y no se broncoaspire con su propio vómito. Esto lo aplicamos siempre en lo que es la crisis convulsiva, y también muchas veces cuando tenemos patologías como intoxicación por alcohol, los famosos borrachos, que tienden a vomitar y están inconscientes, entonces siempre los colocamos en posición lateral de seguridad. Entonces evitamos la obstrucción de la vía aérea. Perfecto. Ahora vamos a lo que es la hipertensión arterial. Ahora el paciente no le bajó la presión, sino que le subió la presión arterial. Entonces vamos a ver que hay una presión normal, acá está en la tablita, que estamos en 120 a 129, sería 12-13 de máxima, y después una normal alta entre 130 y 139, 13-14 sería lo máximo. Es muy difícil que nosotros determinemos con un tensiómetro que está en 139 y no está en 140. Esto lo hablábamos con un grupo de médicos en el Hospital Álvarez,
¿cómo determinás que está en 129 o está en 130? O sea, es un estimativo, salvo que uno tenga un monitoreo del paciente. ¿Bien? Pero lo importante que es, cuando nosotros vamos a hacer los controles médicos, si yo todos los controles estoy en 130, 135, 140, 130, en ese rango, quiere decir que yo ya estoy teniendo un grado de hipertensión. O sea, es una pauta de alarma que yo tengo que tener para empezar a controlarme la presión arterial y empezar a controlar lo que es la alimentación, el deporte, lo que es el sedentarismo y tal vez empezar a tomar algún tipo de medicación. La hipertensión, al igual que la diabetes, son patologías crónicas, o sea, no se curan, eso se controlan. Una vez que se te diagnostica, después lo que haces es controlar. El tema en la emergencia es la crisis hipertensiva, o sea, cuando yo ya estoy teniendo unas presiones, se llaman sistólicas, que son las más altas, de 160, 170, 180, donde el paciente empieza a tener ciertos síntomas y ciertos signos. Los síntomas, ¿cuáles van a ser? Me lo va a manifestar el paciente. Visión borrosa, está sofocado, tiene calor, tiene zumbidos en el oído y tiene un dolor de cabeza. No es fuerte, 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 como después vamos a ver en lo que es el ACV, pero sí empieza con dolor de cabeza. Y yo voy a ver signos en estos pacientes, que es la coloración rojiza, una piel seca, puede tener derrames oculares o la epistaxis, que es el sangrado de la nariz. Entonces, ¿hay algún primer auxilio en estos pacientes? La verdad que no es que yo le doy 2 vasos con agua y le va a bajar la presión arterial o le levanto un brazo y le va a estar bajando la presión arterial. No. Lo que hay que hacer con estos pacientes es un rápido traslado al centro asistencial. Y también algo importante es dejarlo sentado al paciente, nunca acostarlo, y consultarle estas 3 cosas. ¿Cuál es su presión normal? Si tuvo crisis anteriores y si toma algún tipo de medicación para controlar lo que es la presión arterial. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con pacientes que son hipertensos, que ya toman medicación y que ese día se olvidaron de tomar la medicación. Entonces, en esos casos, que son pacientes que ya están en tratamiento, que tienen una medicación prescripta, le aconsejamos que tome la medicación para ver si le baja la presión arterial o no. Si no le baja, rápido traslado al centro asistencial. Igualmente, siempre la consulta con el personal médico. Pero es importante siempre establecer si toma o no medicación. Nos ha pasado en cursos, por ejemplo, con Federico en el extranjero, en Estados Unidos, donde ha habido bomberos que para entrar a ciertos simuladores hay que hacer controles. O sea, por normativa en lo que es el entrenamiento siempre se hacen controles y uno de ellos son la presión arterial. Y hemos detectado dos bomberos que tenían hipertensión antes de entrar. Lo cual se le consultó, che, ¿ustedes toman medicación? ¿Son hipertensos? Y ahí saltó que sí, que eran hipertensos y que no habían tomado medicación, con lo cual no pudieron realizar los ejercicios. Pero estas preguntas son fundamentales. Bien, y por último ya nos metemos en lo que es el ACV, que es el accidente cerebrovascular. Estas que son lesiones a nivel del cerebro y cada vez tienen más auge o se escuchan más. Entonces vamos a ver que hay 2 tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno es el hemorrágico, donde se rompe un vaso a nivel del cerebro, y el otro es el isquémico, donde se tapona un vasito y genera lo que llamamos un infarto. O se forma un trombo y hace un taponamiento en ese vaso sanguíneo y de ahí en adelante no se irriga más la zona, con lo cual se llama eso un infarto. Que es lo mismo que el infarto agudo de miocardio, donde se tapan las arterias coronarias. En este caso es una arteria cerebral. Entonces, vamos a ver, ahí estamos viendo los 2 ejemplos, el isquémico, el taponamiento y cómo la parte grisácea es la muerte de este tejido o la falta de irrigación en este tejido, y el hemorrágico, donde este flujo de sangre empieza a comprimir el cerebro, porque tiene que de algún modo acomodarse ese volumen de líquido, en este caso de sangre, dentro de lo que es la cavidad craneal. Entonces vamos a ver que hay factores que son modificables y no modificables dentro de lo que es los posibles accidentes cerebrovasculares o las posibilidades de cursar un accidente cerebrovascular. Vamos a ver los no modificables. Uno es la herencia, esto es personas que ya vienen con antecedentes familiares. Mi abuelo tuvo ACV, mi papá tuvo ACV y lo más probable es que vos puedas llegar a cursar un ACV. La edad, a partir de los 55 años tenemos más riesgo de cursar un ACV. No quiere decir que una persona de 20 años
curse una ACV. El género es más propenso en los hombres, en las mujeres, y antecedentes personales. Si uno ya tuvo una ACV, lo más probable es que pueda llegar a tener nuevamente una ACV. Eso nosotros no podemos hacer nada. Ahora, donde sí podemos hacer es en estos factores que son los modificables. Controlar lo que es la presión arterial, no fumar, controlar lo que es la diabetes, la fibrilación auricular, sobre todo esto es pacientes que tienen algún tipo de patología cardíaca, que son fibrilaciones auriculares, las cuales estas pueden generar pequeños trombos o pequeños coágulos que van a viajar por la sangre y obstruir algún tipo de vaso a nivel del cerebro. Lo mismo pasa con el colesterol, estos pedacitos o acúmulos de grasas que pueden viajar por el torrente sanguíneo y pueden obstruir ciertos vasos a nivel cerebral. El alcohol en exceso, lo cual esto después a futuro trae consecuencias hepáticas y también en los vasos sanguíneos, el consumo de drogas, el sedentarismo, algo fundamental, incentivar a lo que es la actividad física y obviamente la obesidad, la mala alimentación, el no hacer nada. Esto es todo un combo explosivo que terminan desencadenando los accidentes cerebrovasculares. Bueno, vamos a ver los signos y síntomas que podemos llegar a ver. En sí, en estos pacientes, lo más común es la hemiplegia, o sea, la mitad del cuerpo está paralizada. Vamos a ver que se cae el párpado de la persona, se cae el labio como si tuviéramos una anestesia del dentista, puede ser que esté babeando el paciente y empieza con la dificultad para hablar, no se le entiende bien, o él mismo no interpreta, no puede interpretar lo que le dice la otra persona, está perdido en tiempo y espacio. Y algo muy, muy común, sobre todo en lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico, es el fuerte dolor de cabeza. Es este dolor súbito, repentino dolor de cabeza, puede estar indicando que el paciente está cursando un ACV. Hay otros métodos también para determinar que se le pide al paciente que extienda los brazos y si cae uno, también puede estar cursando un ACV y si no, le indico que apriete mis dedos índices, los dos al mismo tiempo, y si yo noto distintas presiones, también puede ser que esté cursando un ACV. Estos son los métodos más rápidos y precisos para determinar un accidente cerebrovascular. Obviamente esto se determina dentro del ámbito hospitalario con una tomografía y con equipo médico que me determina que realmente está cursando un ACV. ¿Hay algún primer auxilio acá? No, no hay un primer auxilio. Lo más importante que es rápido traslado al hospital. Pero un hospital de alta complejidad, yo no puedo llevarlo al centro asistencial primario que tengo acá a 5 cuadras, porque no tienen tomógrafo y no tienen equipo de neurocirugía. Entonces, estos pacientes tienen que ser trasladados a centros asistenciales que tengan tomógrafo, que tengan equipo de neurocirugía para que puedan resolver la patología. No dar ningún tipo de medicación y en lo posible, si quieren, y es mi preferencia, lo cargo en un auto al paciente y me lo llevo al hospital. No pierdo tiempo esperando a la ambulancia, porque tal vez la ambulancia tarda 40 minutos en llegar o más. Y yo a este paciente lo tengo que meter en un tomógrafo y lo tengo que meter en una sala de emergencias. Y acá los minutos son oro. Entonces, es muy importante, cuanto antes agarremos el ACV, menos secuelas vamos a tener o menos secuelas va a tener el paciente a través de esta patología. Así que es fundamental traslado al centro asistencial. Bueno, vamos con las hemorragias. Voy a descansar un poco la garganta. ¿Vamos bien? Ahí. Si está todo ok. ¿Se entiende todo? Vamos a continuar con lo que son las... Ahí, Laura. La tengo a Laura ahí nuevamente. Perfecto, Diego. Vamos, ¿Sí? vamos bárbaro. Se incorporaron algunas personas hace un ratito, pero bueno, vamos a aprovechar todavía lo que falta de la charla. Así que les recuerdo que si quieren hacer una pregunta, la pueden hacer en el chat al final. Gracias, Diego. Bárbaro, Laura, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con las hemorragias y su tratamiento. Antes que meternos en la patología en sí, vamos a ver que el sistema circulatorio está compuesto por una bomba que es el corazón, un contenido que es la sangre y un continente que son las venas, arterias y capilares. Básicamente la sangre se encarga de suministrar el oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo y luego recolectar todo lo que son los residuos y el dióxido de carbono, que es el proceso aeróbico que hacen las células de intercambio de oxígeno y nutrientes. Entonces se encarga de lo que llamamos la respiración celular.
Después, aproximadamente el cuerpo humano tiene entre 6 y 7 litros de sangre, y el sangrado o la hemorragia se trata de una pérdida de este fluido. O sea, salen de estos continentes que son las venas o arterias o capilares. Esto más que nada para que lo entiendan. Bien, y dentro de lo que son las hemorragias tenemos hemorragias internas o externas. Las externas son las que vamos a ver nosotros, y las internas no las vamos a poder apreciar fácilmente. Sí, ¿cómo las podemos ver las internas? Se van a manifestar a través de los hematomas. Cuando yo veo un hematoma, porque me golpeé contra una mesa, me pegaron una patada, me pegaron una piña, etc., eso significa que hubo alguna ruptura de vasos y ese fluido salió y se acumuló en ese hematoma. Ese hematoma tiene una deformidad, tiene una temperatura al principio, tiene una coloración y obviamente hay dolor. Estas son las características de los hematomas. Y después tenemos hemorragias que, por ejemplo, nosotros no podemos advertir fácilmente, y sobre todo más en lo que es primeros auxilios, siendo otros cursos más avanzados por ahí sí podemos determinarla, pero son estas hemorragias internas que uno las va a observar a través de una tomografía computada. Por ejemplo, cuando tenemos una hemorragia intracerebral, lo llamamos un hematoma subdural, por ejemplo, que se determina con una tomografía. Eso en cuanto a lo que son las internas. ¿Hay internas graves? Sí, hay internas gravísimas, sobre todo en lo que es la pelvis, por ejemplo, las fracturas de pelvis, ahí acumula mucha sangre. Entonces el paciente entra en shock hipovolémico y son complicadísimas. Y luego tenemos las externas. Las externas son las que vamos a poder ver. Las clasificamos también en arteriales, venosas y capilares. O sea que este tipo de hemorragia se puede dar tanto interna como externa. Puede ser arterial, venosa o capilar. Pero las arteriales, cuando son externas, ¿cómo las determinamos? Y vamos a ver que hay un sangrado a chorros, o sea, pulsante. Cada compresión del corazón es un flujo de sangre que va a salir. Y depende también qué arteria está afectada, vamos a tener un sangrado abundante o menor. Si tenemos un sangrado, por ejemplo, de la arteria femoral, una arteria de gran calibre muy importante, el paciente a los 20 segundos de la hemorragia está perdiendo casi el 50% de la volemia, o sea, está perdiendo casi de entre 2 y 3 litros de sangre. Así que es muy importante detener estos sangrados arteriales. Y un caso muy común que sucedió acá en la Argentina hace muchos años fue la nieta del doctor Alfonsín, de Raúl Alfonsín. Se le cayó un vidrio en el colegio, le seccionó la arteria femoral y terminó falleciendo por una hemorragia masiva, un shock hipovolémico. En cambio, las hemorragias venosas son más al ras de la piel, no son pulsantes, es una sangre más oscura, pero pueden ser también abundantes y la gente puede fallecer también por una hemorragia venosa. Yo acá pongo el caso, me sucedió en una intervención, una persona que no respondía a los llamados, esto fue acá en el barrio de Saavedra. Cuando llegamos con la dotación había coágulos de sangre, pero no sé si pueden ver mis manos, de este tamaño, en la calle, y iban ingresando, digamos, al departamento de este paciente, todo el palier, el ascensor, hasta que llegaba a la puerta de su casa. Obviamente no respondía a los llamados, tuvimos que ingresar por el balcón, y cuando ingresamos al dormitorio estaba tendido en su cama con un gran charco de sangre y lamentablemente ya fallecido. ¿Qué le había pasado a esta persona? Se le había descamado, digamos, o había sufrido una ruptura de una varice. Esto fue en la vía pública. En vez de quedarse en la vía pública, de hacerse una presión directa y esperar una ambulancia y que alguien lo asista, este hombre decidió ir a su casa porque tenía los kits de curación y lamentablemente se descompensó y no llegó y terminó falleciendo. Entonces ahí tuvimos un sangrado venoso, pero de abundante sangrado. Entonces, por eso es muy importante el control de las hemorragias. Y los capilares son las partes más superficiales, los sangrados más superficiales, son dolorosos, pero no corre riesgo la vida del paciente. Bien, dentro de lo que son las heridas, vamos a clasificarlas en abrasiones, laceraciones, heridas punzantes y amputaciones. Vamos a ir un poquito más rápido, así podemos llegar a tiempo. Las abrasiones son los raspones. Me caí de la bicicleta, me caí de los patines, el derrapamiento de una persona que viaja en moto, es muy común estas abrasiones, que son dolorosas pero no tienen importantes sangrados. Acá lo más importante que es el control de la infección. O sea que hay que desinfectar la zona para que
no tengo una infección a posteriori del paciente. Las laceraciones, en cambio, ya son los desgarros de piel. Puede ser que cursen una hemorragia intensa hasta llegar a un shock hipovolémico, o sea que le bajó demasiado el volumen de sangre. Habitualmente vamos a ver cortes con chapas, un corte con vidrios, cortes con objetos filosos, un cuchillo, una tijera, un cúter, etc. Entonces, de acuerdo a dónde fue el corte, va a ser de mayor o menor gravedad. Y luego tenemos las heridas punzantes y las amputaciones. Las punzantes o penetrantes, estas tienen un cierto tratamiento. Y yo lo que les tengo que decir es que el objeto nunca se retira. O sea, todo objeto que se clavó en la vía pública, que llamamos nosotros, se retira en quirófano. O sea, esta persona, por ejemplo, se clavó un fierro acá, este es el hospital de San Isidro, se clavó un fierro, hicimos los bomberos, cortamos el fierro o cortamos la reja, lo que fuera, y el paciente entra en el shock room o en el área de emergencias con el fierro colocado. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, observen acá que no hay sangrado prácticamente. Entonces el objeto actúa de tapón, o sea, contiene la hemorragia. Y en segunda fase, si este objeto tiene algún tipo de deformación, astillas, lo que fuera, si yo lo intento retirar, lo que voy a hacer es desgarrar tejido. Y puedo desgarrar, por ejemplo, una arteria de gran calibre, puedo desgarrar algún músculo, estoy generando un daño mayor. Por eso el objeto nunca se retira. Lo que hay que hacer es inmovilizar el objeto y una vez que está inmovilizado se traslada al centro asistencial. Con respecto a las amputaciones, es el seccionamiento de los miembros, habitualmente se dan en miembros superiores, miembros inferiores. Lo hemos visto en el ámbito de fábricas, del ámbito industrial, gente que se ha amputado manos con las máquinas o sufren aplastamientos y atrapamientos que terminan desgarrando los tejidos, o es muy común accidentes ferroviarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las amputaciones? Y ahora lo vamos a ver si lo tenemos acá, esperen. Ahí está el cuadrito, que no lo estaba viendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un control de la hemorragia con presión directa o lo último que se está viendo en lo que es la medicina prehospitalaria, ya a partir de las últimas ediciones de los manuales de atención prehospitalaria a partir del 2019, empleamos lo que es el torniquete. El torniquete como primer medida, o sea, uno en el protocolo de atención, antes era vía aérea, ventilación, circulación, estado neurológico, bueno, ahora aparece una X. La X, ¿qué significa? Que es una hemorragia exsanguinante, una gran hemorragia, y que el paciente se me puede morir por esta hemorragia. Con lo cual, ahí aparece este dispositivo, no sé si lo pueden ver acá, que es el torniquete. El torniquete que tengo acá, yo se los traje para que ustedes lo puedan ver, es una cinta de aproximadamente 2,5 a 3 centímetros, que viene con un palito, no sé si ahí lo pueden ver, que lo que me permite es colocarlo al paciente, ajustarlo y terminar de cerrar la hemorragia. O sea, lo que hacemos con esto es una llave de paso, ¿sí? Es fundamental y ha salvado muchísimas vidas. Si yo el paciente tiene una hemorragia importante con un miembro amputado, por ejemplo, o una hemorragia importante sin amputación, lo primero que hacemos es colocamos torniquetes. Estos torniquetes se venden, uno lo puede adquirir por Mercado Libre, por ejemplo, pero son herramientas muy importantes para el tratamiento de las hemorragias. Y como les dije antes, salvan muchas vidas. Acá hay mucho mito con este tema del torniquete. Se decía antes se debía poner, después se empezaron a ver trabajos que decían no conviene ponerlo, después que sí, pero hay que abrirlo cada tantos minutos. Bueno, lo que se ha estudiado hoy en día y en tiempos de conflictos armados, o sea, esto viene de la medicina táctica de los Estados Unidos, es que el torniquete se coloca en la escena y por 3 horas no va a tener complicaciones el paciente, o sea que no va a tener ningún daño al paciente. Y lo que hacemos es colocarlo y ajustarlo para detener el sangrado, más que nada estos son sangrados arteriales. Y de esta forma le estamos salvando la vida del paciente. El tratamiento para las hemorragias comunes, me corté con un vaso, me corté con una chapa, me corté con un cuchillo, lo que siempre recomendamos es la presión directa. O sea, yo acá tengo un apósito, presiono directamente sobre la herida. Y de esta forma lo que hago es detener la hemorragia, ocluimos la hemorragia. El primer apósito que yo coloco se va a empezar a embeber de sangre, con lo cual yo no lo tengo que retirar. Coloco el apósito y
ese apósito lo que va a empezar a hacer es formar factores coagulantes, se llaman. O sea, en la sangre hay factores coagulantes que van a empezar a formar un coágulo para ocluir la hemorragia. Si yo retiro este apósito, ¿qué me voy a estar llevando? Estos factores coagulantes. Entonces ahora el cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Nuevamente formar un nuevo coágulo, lo cual no favorece para la coagulación de esa herida. Entonces siempre presión directa. Si está embebido de sangre, traigo otro apósito arriba y los voy reemplazando, pero el primero siempre lo dejo. Bien, eso en cuanto a lo que es el tratamiento de la hemorragia. Después está elevar el miembro, por una cuestión de gravedad va a empezar a disminuir el sangrado, pero no lo va a frenar. El vendaje compresivo, o sea, yo tengo el apósito y hago un vendaje compresivo. Y después tenemos las compresiones indirectas, que es presionar puntos arteriales. La verdad que es muy complejo y no lo recomendamos en lo que es el primer auxilio. Y por último, si es muy importante el sangrado, utilizamos el torniquete. Último paso para lo que es el tratamiento de la herida es ahora controlar lo que es la infección. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es lavar con agua y jabón la herida. Siempre las heridas se lavan del centro hacia afuera. No hago esto porque lo que estoy haciendo es meter toda la mugre adentro. Entonces lo que hago siempre es del centro hacia afuera, voy limpiando la herida. Luego desinfectamos, tenemos iodopovidona, que es el Pervinox, agua oxigenada o clorhexidina. Iodopovidona, hay que estar atento y preguntarle al paciente si es alérgico o no, porque hay pacientes que son alérgicos al iodopovidona y van a generar una reacción alérgica. Entonces, yo le pregunto, ¿usted es alérgico al iodopovidona o al Pervinox? No, bueno, listo, lo podemos aplicar. Si es alérgico, utilizamos otro método, clorhexidina o agua oxigenada. Y por último, ponemos una gasa y hacemos un vendaje y trasladamos al centro asistencial en caso que sea una hemorragia importante o una herida con profundidad que requiere que el médico lo suture. Bueno, seguimos avanzando con lo que son las lesiones a nivel de los tejidos y aparecen las quemaduras. Las quemaduras pueden darse por agentes químicos, por agentes físicos, por agentes biológicos y eléctricos, que los de eléctricos están dentro de lo que son los físicos, pero es un grupo bien específico donde tenemos muchos trabajadores, sobre todo de lo que son las empresas distribuidoras de energía eléctrica, que sufren descargas de energía y tienen quemaduras por electricidad. También tenemos los amigos del halógeno que van a robar cables a los trenes, que tienen un voltaje importante y también sufren descargas eléctricas. Bien, ¿qué es lo más importante acá? Es ver las clasificaciones de las hemorragias. Nosotros tenemos una clasificación por la profundidad de la quemadura, entonces vamos a clasificar como las de tipo A, B y B, o grado 1, 2 y 3. La quemadura de tipo A es la superficial, la que me quemé con radiación solar, me quemé con vapor, toqué sin querer la plancha, agua caliente del mate, del té, que esto nos puede pasar en nuestro ámbito de trabajo, son muy comunes, son quemaduras superficiales. Quemaduras dolorosas, porque tenemos terminales sensitivas, pero que no tenemos gran complicación o que el paciente no sufre una gran patología o posible infección. Habitualmente estas quemaduras se tratan con una crema que es Platzul y nada más. Platzul es la única crema que, digamos, se aconseja colocar. Todo lo que son cremas humectantes, hidratantes, todo eso, para este tipo de lesiones no son aconsejadas. Luego tenemos la de tipo AB, donde acá sí aparece la ampolla. Acá la penetración de la temperatura en el tejido es más profundo, aparece la ampolla, aparece un fluido dentro de esta ampolla. Y lo que yo les tengo que decir es que no se deben pinchar estas ampollas. Porque muchos tienden a pasar, ¿se acuerdan? La aguja con el hilo de coser y van haciendo como un surcido en la ampolla para drenarla. No, totalmente contraindicado. Estas ampollas, si son quemaduras importantes en su extensión, hay que tratarlas en el ámbito intrahospitalario porque corremos el riesgo de la infección. Entonces es muy importante tratarlas en el ámbito hospitalario. Si después tenemos una pequeña ampolla, que es la más común, la del calzado, simplemente cubrimos con una gasa, desinfectamos y esperamos que se reviente sola, ¿sí? Son pequeñas ampollitas. Nosotros cuando estábamos en Cruz Roja, en lo que eran las peregrinaciones a Luján, por ejemplo, como no podíamos drenarlas, porque es un procedimiento invasivo, se le coloca un poco de vaselina y una gasa. Pero la verdad que eso genera un rozamiento en la piel, se ensucia, es incómodo para el paciente. Así que bueno, no hay demasiada
ciencia acá para poder aplicarlo. Sí, sí es importante el rápido traslado al centro asistencial para que lo evalúen y hagan un tratamiento. Y después tenemos la de tipo B, donde acá ya hay una carbonización del tejido. Acá la quemadura avanzó a la tercera capa de piel, a la hipodermis, y el paciente prácticamente no tiene dolor porque ya, digamos, se fueron eliminando las terminales sensitivas, o sea, al sufrir carbonización del tejido ya no hay terminales sensitivas, no hay dolor, pero sí la profundidad es muy importante. Entonces, estas heridas hay que tratarlas dentro del ámbito hospitalario. La segunda clasificación es por la extensión de la superficie quemada. Entonces, para estos casos vamos a ver que está la regla de los 9. O sea, ¿cómo determino el porcentaje de quemadura de este paciente? Por ejemplo, si yo me quemé el brazo en la cara anterior, es un 4,5%. Ahora, si yo me quemé todo el brazo completamente, es un 9% de quemadura. Si yo me quemé los dos brazos, ahí ya tengo un 18% de quemadura. Y así vamos determinando, el grado o el porcentaje de quemadura de este paciente. Aquellos pacientes que sufren de un 70% de quemadura para arriba son pacientes muy graves y habitualmente terminan falleciendo por el grado de infección que tienen, porque todos sus tejidos están expuestos. O sea, la piel es una protección. Al estar quemados, todos los tejidos, todos los órganos van a estar expuestos y lo más probable es que estos pacientes terminan falleciendo por su exposición a ciertos virus o bacterias intrahospitalarios, por ejemplo, y terminan falleciendo a las 2-3 semanas. Hay muchos casos famosos que habrán visto en la televisión, que han tenido los pacientes 80% de quemadura, donde los han rociado con alcohol o con algún líquido acelerante de la combustión y terminan falleciendo a causa de esto. El tratamiento de las quemaduras. Si son quemaduras simples, las de tipo A o AB en una pequeña superficie, o sea, estamos hablando de menos de un 5%, uno le puede tirar agua. O sea, el único tratamiento es el agua. Dejar correr abundante agua, ¿para qué? Para que calme el dolor y para que enfríe la zona. Para cuando ya tenemos más del 4,5%, más del 5%, no hay que aplicar agua, porque el paciente, como ya está expuesto a su tejido, lo que va a hacer es empezar a perder temperatura. Entonces, estos pacientes pueden entrar en un cuadro de hipotermia, lo cual es una patología muy complicada. En ese caso, donde yo tengo un gran porcentaje de quemadura en el cuerpo, lo que hay que hacer es tapar al paciente con una sábana lo más estéril posible y el rápido traslado al centro asistencial. Bien, y por último, ya con esto vamos terminando, vamos a ver traumatismos a nivel óseo. 2 traumatismos nada más, dijimos que fractura lo vamos a ver más adelante o en otro capítulo. El primero es el esguince. ¿El esguince qué significa? Que la articulación salió que el miembro salió de su articulación y volvió a entrar. El más común es el esguince de tobillo. Cuando yo vengo caminando, pisé un pozo, mi articulación salió y volvió a entrar. Pero ¿qué pasa? Cuando se desplaza, tenemos lesiones en ligamentos, tendones y vasos. Por eso, como ven en la foto, aparece el hematoma. O sea, yo tengo una deformidad en el lugar, o sea, tengo una inflamación, hay dolor, hay temperatura y hay coloración porque aparece el hematoma, porque como dijimos anteriormente, hay vasos o pequeños vasos que se pueden llegar a romper. Y eso genera una pérdida de sangre. Entonces ahí aparece el hematoma. La otra patología, como vemos acá, y ven ahí la placa, es la luxación. Es cuando esta articulación salió y no volvió a entrar. Acá tenemos la tibia, el peroné y este hueso que está en la parte superior, que es el fémur. Entonces, el fémur salió de su articulación, acá tenemos los platillos tibiales, se llaman, que es donde articulan los dos huesos. Entonces, en este caso tengo una luxación, o sea, el hueso se desplazó y no volvió a su lugar. Entonces, vamos a ver cuál es el tratamiento en ambos casos. En lo que es el esguince, obviamente si tengo el pie muy hinchado, tengo que hacer una evaluación clínica, una evaluación médica, para determinar si hay algún tipo de daño o no, porque a veces es muy común en los esguinces de tobillo que fracturen la parte distal, o sea, la parte inferior del peroné, porque es más finito y a veces tienden a romperse. Si la placa no da ningún tipo de fractura o fisura, el tratamiento es la inmovilización, el vendaje compresivo para inmovilizar,
aplicación de hielo para bajar la inflamación y obviamente el médico te va a determinar algún tipo de analgésico o antiinflamatorio para esa zona. Recuerden que nosotros no podemos dar ningún tipo de medicación si no está prescrita por un médico. Por eso siempre cuando vamos a las empresas y lo primero que preguntamos es ¿qué hay en el botiquín? ¿O tienen botiquín? Sí, tenemos alcohol y algodón, dos cosas que no utilizamos prácticamente en primeros auxilios, ni el alcohol ni el algodón, y tenemos vallaspirina, ibuprofenol, antibióticos, antiinflamatorios. Bueno, nada de medicación tiene que haber en los botiquines. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿eh? Bueno, ¿y cómo tratamos la luxación? La luxación, en el lugar, si tengo un médico, un traumatólogo, que a veces pasa esto en partidos de fútbol o gente que está haciendo deporte y hay un médico, si puede hacer una tracción, el médico hace la tracción y lo vuelve a acomodar en su lugar. Pero nosotros, como primeros respondientes o socorristas, nunca vamos a hacer una tracción, porque lo que va a pasar es que nos mandemos una macana y este paciente tenga un daño irreversible. Entonces, en la posición que está, se traslada al hospital y en la guardia lo que van a hacer es el procedimiento médico para volver a alinear esa luxación y luego realizar un vendaje compresivo para contener la zona, ¿eh? O sea que nosotros en el traslado de este paciente lo único que tenemos que hacer es inmovilizarlo como está en la posición. Utilizamos maderas, utilizamos cartones, utilizamos una tabla espinal, si el lugar tiene una tabla espinal, lo que fuera, para trasladar a este paciente. Y esto lo tiene que evaluar el médico. O sea que acá nosotros mucho no podemos hacer. Bien, bueno, hasta acá hemos finalizado.